Bueno, este video se está haciendo para ayudar a los compañeros que no han podido resolver, o más bien no han podido conectar la práctica que vimos en la clase pasada de la conexión de dos resistores en serie, con la cual pues podremos corroborar las leyes fundamentales eléctricas, la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. En este caso particular, la ley de tensiones de Kirchhoff, ya que tenemos dos resistencias en serie y, como sabemos, cuando existen resistencias en serie, el voltaje se va a dividir en una manera proporcional a la resistencia de los elementos. Y bueno, básicamente nuestro diagrama que vamos a dibujar es el siguiente. Tenemos una fuente de voltaje de corriente directa y dos resistores, un resistor de 1 kilo ohm y el otro resistor también de 1 kilo ohm. Vamos a poner los valores: 1 kilo ohm y 1 kilo ohm. Y nuestra fuente de voltaje, en este caso, va a depender de la fuente que le conecten a su protoboard. En este caso vamos a suponer que son 12 volts. Entonces el voltaje de esa fuente vendría siendo de 12 volts. Sin embargo, esto va a variar dependiendo del cargador que ustedes consigan o de la fuente que estén utilizando, ¿verdad? En este caso, como les comenté, vamos a suponer que es de 12 volts. Agarramos el circuito para crear la trayectoria cerrada o el lazo, y esto básicamente es lo que tendríamos que armar en nuestro protoboard. ¿Cómo se arma esto en un protoboard? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Bueno, pasando a la parte real de nuestro circuito, aquí ya lo tenemos armado, ¿verdad? Dos resistencias que están conectadas en serie y cerrada de este lado por el positivo y de este lado por el negativo. ¿Cómo sabemos que están en serie? Como recordaremos, los protoboards, las columnas de los protoboards están conectadas como si fueran un nodo, todas ellas. Entonces, ¿qué significa si nosotros tenemos dos patas en una sola columna? Pues esto básicamente nos indica que es un solo nodo. Y como recordaremos, la explicación de la conexión en serie nos dice que una conexión en serie es cuando dos elementos están conectados exclusivamente por un solo nodo. En este caso, el nodo sería la columna 22, como vemos aquí en nuestro protoboard. Y bueno, en este caso yo ya estoy metiendo una alimentación de corriente directa, como nos está midiendo el multímetro, de 14.58 volts en corriente directa, negativo, porque pues básicamente solamente está conectada las terminales de nuestro multímetro al revés, que quiere decir que esta es la terminal negativa y está conectado en el positivo, y está haciendo la terminal positiva está conectada en el negativo. Pero esto no nos afecta para nada en nuestras mediciones o en nuestros cálculos. Con esto ya podemos saber que el voltaje total que hay en el circuito es de 14.68 volts en corriente directa. Dato que nos va a servir para aplicar pues las leyes de Kirchhoff de la manera analítica y las leyes de Ohm también. Entonces, ya medido nuestro voltaje, ahora procedemos a medir los voltajes V1 y V2 del circuito. ¿Por qué? Porque si recordamos, la ley de tensiones de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todos los voltajes que hay en un lazo cerrado o en una malla es igual a cero. Entonces podemos estimar, por así decir, que estos dos voltajes van a ser entre los dos la suma del voltaje total que hay en el circuito. Vamos a proceder a realizar la medición de esta resistencia y después de esta, como lo vamos a ver a continuación. Tomamos las terminales del circuito y las ponemos en las dos patas de nuestra resistencia. Y como podemos observar, nos está generando o nos está midiendo 7.41 volts en corriente directa. 7.38, ya cambia un poco. Tomamos esa medición, que nos vendría siendo nuestro V1,
y procedemos a realizar la medición de la segunda resistencia. Medición entre las patas nos da 7.44. Si se fijan, podemos apreciar que es básicamente el mismo voltaje. ¿Por qué? Pues porque las resistencias son de la misma capacidad. Entonces, siendo una proporcionalidad, nos da una proporcionalidad igual, ¿verdad? Entonces, básicamente es la mitad del voltaje en corriente directa que habíamos medido al principio. Entonces, dicho esto, ya tenemos los voltajes V1, V2 y V total, con lo cual podemos corroborar que las leyes de Kirchhoff se están aplicando aquí en este circuito, ¿verdad? Un aproximado de los 14.75 volts que nos estaba midiendo el voltaje total. ¿Qué nos faltaría en este caso? Nos faltaría medir la corriente que pasa por el circuito. Sin embargo, si recuerdan, la corriente eléctrica se mide en serie, por lo cual tendríamos que realizar una interconexión de nuestro multímetro en serie con el circuito. A diferencia del voltaje que se mide en paralelo, la corriente se mide en serie. Entonces vamos a proceder a realizar esa interconexión al circuito. ¿Cómo la podemos hacer? Bueno, aquí aprovechando los puentes que ya tengo, vamos a hacer el cambio de terminal para poder medir los amperes, en este caso ya. Y estos los conecto en serie con el circuito. Puedo quitar este puente que tengo aquí, que era el puente positivo, y al hacer esta conexión consigo una conexión en serie del circuito, ¿verdad? Le conecto aquí y nos está dando 0.008 amperes o 8 miliamperes. ¿Esto de dónde surge? Bueno, solamente hay que aplicar una pequeña división, ¿verdad? Debido a que es la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm, lo cual nos dice que 14.75 aproximadamente es lo que nos daba el voltaje entre 986 por 2, aproximado de las resistencias, nos da 7.47 miliamperes, que es básicamente un redondeo el que nos está dando nuestro multímetro. Y con esto ya realizamos todas las mediciones pertinentes de este circuito. Y con esto concluimos con la primera parte de la práctica 1.